corporativa con especialización en marketing por la Universidad de las Américas de Quito. Es máster también en responsabilidad corporativa y liderazgo sostenible por la Universidad de Barcelona y cuenta con varios diplomados en responsabilidad social, gestión de proyectos sociales y liderazgo sostenible. Antes de darle la palabra a María Caridad, indicarles que por favor utilicen el chat para plantear todas sus consultas. Luego de la charla de María Caridad estaremos dando respuestas a cada una de ellas. Bienvenidos nuevamente y María Caridad, adelante. Muchas gracias, Pauli. Hola con todos, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar que tiene como objetivo poder presentarles a ustedes diferentes una metodología y ciertas estrategias que se deben tomar en cuenta para lograr un fundraising oportuno, ¿no es cierto? Y a la vez también el poder generar alianzas estratégicas entre empresa y ONGs que sean sostenibles en el tiempo, ¿sí? El objetivo de este webinar es poder brindarles a ustedes una metodología con una base teórica. Igual, cualquier inquietud, cualquier duda la podemos resolver al finalizar el webinar. Tendremos 10 minutos para habilitar al final todo lo que es preguntas y respuestas. Y cualquier otra inquietud que ustedes puedan tener, con muchísimo gusto, estamos a las órdenes acá en Ceres, con mis contactos o directamente con Paulina a través de la Escuela de la Sostenibilidad. Entonces, con eso dicho, creo que estamos listos para empezar. Bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre el tema del fundraising, ¿no? Entonces queremos entender un poco qué es el fundraising para dar un poco de contexto a toda esta presentación. Cuando nosotros hablamos de fundraising o captación de fondos, ¿no es cierto? Tenemos que entender que esta es una actividad que se realizan normalmente las entidades que son sin ánimo de lucro, como son las ONGs, fundaciones, asociaciones o diferentes agrupaciones, para poder realizar sus proyectos o levantar recursos. Estos recursos, así como pueden ser recursos financieros, también pueden ser recursos de toda índole, en la cual una organización identifica que tiene una falta financiera para poder solventar esta problemática y por ende busca apoyo externo. Siguiente, por favor. Si bien como normalmente entendemos, uno suele creer que una estrategia de fundraising son exclusivamente solo las grandes ONGs las que las manejan. Sin embargo, esto es importante que borremos este pensamiento de nuestra cabeza, ¿no es cierto? Esta creencia generalizada y entendamos que la mayor parte de todas estas instituciones, que son instituciones sin ánimo de lucro, siempre caen en este error de no planificar una campaña de donación, es decir, una campaña de fundraising o levantamiento de fondos, y por ende no logran alcanzar estos objetivos. ¿Cuál es el enfoque y el objetivo principal que siempre se tiene que tomar en cuenta cuando nosotros desarrollamos una estrategia de fundraising? Es que todas estas tienen que tener un programa o una estrategia sólida, ¿no es cierto? Todas estas tienen que responder directamente a la estrategia global de la organización. Y eso es muy importante que se tome en cuenta y es algo que vamos a ir revisando en el transcurso de esta presentación, de la importancia de que una ONG o una entidad sin fines de lucro o cualquier tipo de organización que esté levantando fondos tengan claro que existe una metodología atrás que se tiene que basar a través de una planificación estratégica. Siguiente, por favor. Entonces, para darles ese pequeño contexto, aquí lo importante que debemos entender es que la clave del éxito de una ONG siempre se va a basar en acertar con la estrategia de fundraising a seguir, ¿sí? Entonces, aquí es importante que nosotros destaquemos, aquí es importante que nosotros destaquemos que para poder desarrollar una estrategia de fundraising, la organización o la ONG tiene que tomar en cuenta que si bien es una organización sin fines de lucro, tiene que estar planteada siempre desde la perspectiva
como un modelo de negocio, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, tiene que tener una estructura sólida, es decir, una planificación estratégica con objetivos, con indicadores, que todos estos proyectos que se vayan desarrollando respondan directamente a una estrategia macro y que a la vez estas diferentes estrategias de fundraising puedan responder y tener un análisis metodológico atrás de cada una de ellas, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos planteamos la elección de una estrategia de fundraising? Lo más importante que se tiene que entender es que para poder crear un plan de captación de fondos eficiente, se necesita realizar un FODA de la organización. Aquí bien, el FODA puede aplicarse directamente a cada una de las estrategias que se quiera realizar, pero siempre vas a tener que basarte en la estrategia macro de la organización, ¿cierto? Nosotros como organizaciones sin fines de lucro siempre entendemos que tenemos diferentes proyectos, diferentes aristas en las cuales nosotros trabajamos y por ende cada una de ellas tendrá que responder a objetivos específicos. Estos objetivos tendrán que avanzarse siempre en esta metodología y la manera más fácil de poder desplegar de manera clara y oportuna cuáles son estos objetivos y a qué queremos llegar es a través de un FODA, ¿no es cierto? Este análisis FODA, como muchos de ustedes lo conocen, es sencillo. Prácticamente lo que busca es entender cuáles son las fortalezas, las oportunidades, perdón, las fortalezas, las debilidades de la organización, las oportunidades y las amenazas. Con esto, claro, nosotros podemos determinar claramente qué estrategia realmente va a ser funcional para el proyecto que estamos buscando financiar o para la actividad o acción social que estamos buscando levantar fondos. Siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿no es cierto? Este paraguas macro, que nosotros tenemos que realizar toda esta metodología estratégica, toda esta metodología de planificación previa a poder desarrollar y tomar una decisión correcta sobre qué estrategia de fundraising queremos desarrollar. Hay 4 puntos importantes que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando planteamos la elección de una estrategia. La primera es entender cuál es la situación actual de la organización, ¿no es cierto? Aquí lo que buscamos es entender cuáles son los recursos disponibles que tenemos como organización, cuál es nuestra estructura de gastos, porque esto es indispensable para saber realmente cuánto dinero necesitamos levantar, si fuera el caso de que estamos haciendo una campaña de fundraising con el fin de obtener recursos financieros, ¿no es cierto? También entender cuál ha sido la evolución del número de donantes. Normalmente todas las organizaciones que se manejan a través de un levantamiento de fondos, ¿no es cierto? O que buscan obtener captación de fondos para la sostenibilidad de su organización, tiene claro cuántos son sus donantes y cuáles han sido sus diferentes estrategias de fundraising y manejan un histórico. Y eso es súper importante siempre tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Adicional a eso, también es muy importante realizar un benchmarking, ¿no es cierto? No solo de nuestra propia organización y de este histórico que les acabo de comentar, pero también es súper importante entender y hacer un benchmarking entre las organizaciones que son similares a la nuestra. Definir claramente qué técnicas están funcionando, cómo han sido sus proyectos, en base a qué se están cuáles han sido las bases de estos proyectos para alcanzar estos diferentes objetivos, etcétera. El tema del benchmarking es indispensable cuando queremos nosotros entender y poder situar correctamente el planteamiento de una estrategia. Ahora, con todo esto, claro, ¿no es cierto? Hacemos este análisis inicial sobre la situación actual de la organización. Luego llegamos al siguiente paso, que es al objetivo que queremos llegar. Y ahora, tomando en cuenta esto, lo que siempre tenemos que entender es que, si bien como toda organización, y muchos de ustedes han escuchado, todos los objetivos también tienen que ser SMART cuando nosotros hablamos en temas de desarrollo de planificación estratégica, y también esto se aplica para las ONGs, es decir, todos nuestros objetivos que nosotros nos planteemos, ya sean como estos objetivos macro de la planificación estratégica de la ONG o a la vez de los diferentes proyectos que realicemos, tienen que ser medibles, realistas y concretos. Y esto es súper importante que ustedes lo consideren, porque este va a ser como la base para poder llegar a alcanzar una alianza estratégica entre empresa y ONG, que lo vamos a ir revisando
más adelante, ¿no es cierto? Ahora, estos objetivos, si nosotros como organización entendemos y sabemos cuáles son, qué es lo que buscamos, tenemos indicadores de impacto que nos ayudan a nosotros a determinar qué, qué tanto impacto estamos realizando, ¿no es cierto? Es decir, también son cuantitativos, son cualitativos, son realistas, ¿no es cierto? Y más que nada, son concretos. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder direccionar de mejor manera a nuestro equipo interno, como también a nuestros socios estratégicos para determinar qué estrategia estamos utilizando y cuál va a ser la que mejor se puede aplicar para el proyecto o acción que estamos buscando levantar fondos. Siguiente, por favor. Cuando tenemos esos dos puntos claros, es decir, tenemos la situación clara de nuestra organización, entendemos claramente qué es lo que está pasando en nuestro entorno, es decir, en lo macro y en lo micro. Entendemos también claramente cuáles son los objetivos. Entonces ahí vienen estas diferentes acciones a seguir, ¿ya? Ahí lo que buscamos es comenzar a segmentar. Es decir, no todas las acciones o las estrategias de fundraising van a ser funcionales para esta acción o este proyecto específico que estamos buscando. Entonces, tenemos que segmentar. ¿A qué me refiero con segmentar? Es que tenemos que desarrollar lo que nosotros llamamos un mapeo de stakeholders, ¿no es cierto? Si bien estos stakeholders, perdón, Ricardo, ¿lo puedes pasar una más, por favor? Creo que se regresó. Gracias. Si bien ahí estamos. Si bien estos stakeholders, este mapeo de stakeholders, como nosotros lo llamamos cuando hablamos en sostenibilidad o en terminología de la sostenibilidad, lo que buscamos es entender que igual cada organización es un mundo independiente, cada organización tiene sus diferentes públicos a los cuales se tiene que identificar y tiene sus diferentes stakeholders con los cuales se relaciona. Es decir, que con esto, claro, comenzamos a segmentar y buscamos y comenzamos a clasificar a nuestros donantes, ¿no es cierto? Ya sea en base a diferentes indicadores o variables, como el tema de edad, el tema de sus ingresos, dónde viven, si son empresas, si son donantes particulares, etcétera. Todo esto es indispensable para poder tomar una decisión correcta sobre qué estrategia vamos a utilizar, ¿no es cierto? Y esto también nos va a ayudar muchísimo con la determinación de qué herramientas de comunicación, ¿no es cierto?, vamos a poder utilizar. Aquí es indispensable que ustedes tomen en cuenta que cuando hablamos de fundraising, cuando hablamos de levantamiento de fondos, el tema de la comunicación es un factor indispensable que siempre tiene que ser de manera transversal dentro de cada acción que nosotros realizamos, ¿sí? El tema de la comunicación, ya sea interna como externa, es muy importante para ver si realmente estamos llegando con el mensaje correcto a nuestros potenciales donantes. Con estas acciones a seguir, continuamos y ya definimos los criterios de seguimiento, es decir, tenemos, ¿no es cierto?, ya claramente cuáles son nuestros públicos identificados, cuáles serían nuestros potenciales donantes, tenemos claros cuáles van a ser nuestros objetivos, sabemos qué es lo que necesitamos como organización, entonces ahora sí definimos los criterios de seguimiento. ¿Y a qué me refiero con los criterios de seguimiento? Es que aquí es donde ya identificamos qué estrategia de fundraising va a ser la mejor o la más oportuna para ser utilizada para alcanzar el objetivo del proyecto en el que estamos buscando el levantamiento de fondos. Con esto, vamos ahora a revisar cuáles son los diferentes tipos de estrategias que se pueden revisar o se pueden realizar para alcanzar un fundraising efectivo. Ahora, antes de eso, es súper importante, y este es un paréntesis que normalmente yo realizo, es que tomen en cuenta que si bien tenemos todo este proceso ya un poco más claro de cómo tenemos que seleccionar y qué tenemos que hacer previo a la selección de la estrategia del fundraising, una ONG nunca tiene que desatender las obligaciones contraídas con sus donantes y sus beneficiarios. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, una ONG, si entiende claramente
cuál es su objetivo, cuál es su propósito, qué es lo que está buscando. Si tiene objetivos, como les decía, que son medibles, que son concretos, que son logrables, puede entender claramente cuáles han sido estas obligaciones que han contraído con sus donantes y también con sus beneficiarios, ¿sí? Porque así como son tan importantes en identificar a los beneficiarios, sin donantes no podemos tener beneficiarios y sin beneficiarios no vamos a tener donantes. Por ende, es tan importante, ¿no es cierto?, que una ONG entienda que para manejarse correctamente tiene que tomar en cuenta que si bien no es una empresa privada y por ende su gestión no está basada en el lucro, eh, toda su metodología o manejo interno tiene que parecerse mucho a una empresa privada, es decir, tiene que tener una estructura clara, tiene que tener una columna vertebral, como yo le llamo, muy establecida, en el sentido de que tiene que tener una planificación estratégica, tiene que tener diferentes departamentos, diferentes estrategias, departamentos indispensables que necesitamos que existan dentro de la organización y que trabajen de la mano para que el fundraising sea funcional. Es la alta gerencia, tienen que estar todos los equipos de proyectos, equipos de manejo de donantes y obviamente el tema de comunicación. ¿Por qué? Porque de la manera en que todas ellas trabajan juntas es que se logra desarrollar una estrategia correcta en donde se pueda desarrollar un proyecto que realmente favorezca a sus beneficiarios como a sus donantes. Siguiente, por favor. Por ende, y lo que en conclusión, después de todo este contexto, es que es indispensable que la ONG se conozca a sí misma, ¿no es cierto? Que pueda tener claro y que pueda responder de manera autónoma y directa dónde quiere estar, cómo lo van a conseguir y cómo lo van a controlar, ¿no es cierto? Esto es indispensable para nosotros saber qué objetivos, ¿no es cierto?, están buscando y cómo van a alcanzar estos objetivos. Y esta debe ser como filosofía base para que una ONG pueda trabajar de la mejor manera y de la manera organizada para que pueda alcanzar estos diferentes objetivos y levantar los fondos que se requieren para que estos sean solventados. Siguiente, por favor. Entonces, con eso dicho, ¿no es cierto? ¿Cuáles ahora son estos métodos o diferentes estrategias que existen para desarrollar fundraising? Si bien no necesariamente todos son hábiles para que se apliquen, porque tienes varios factores que se necesitan tomar en cuenta para saber qué método o qué estrategia es la más funcional, ¿no es cierto? Pero entre ellas se puede trabajar con con una sola, o se puede trabajar con dos o más para financiar un solo proyecto o para lograr la sostenibilidad de la organización. Normalmente en ONGs se manejan diferentes tipos de estrategias de fundraising. Lo que es importante es que cada una de estas estrategias, como les decía antes, tenga claro cuáles son estos objetivos, tenga claro cuáles son los diferentes públicos a los cuales van a trabajar, ¿no es cierto?, cuál es el público objetivo y principalmente que tengan indicadores claves. Estos indicadores claves son los que les ayudarán a ustedes a determinar si esta estrategia o este método es funcional, si realmente les ha generado valor, no solo a ustedes como organización, pero también evidentemente a los donantes y a los beneficiarios. Entonces, con eso dicho, ¿cuáles son los diferentes métodos de fundraising que existen? ¿No es cierto? Tenemos uno que es el más común, que es el cara a cara o el face to face, ¿no es cierto? Y este método lo que se basa es en personas, normalmente suelen ser voluntarios de la organización o personas que trabajan dentro de la ONG, que salen a la calle o que están en lugares estratégicos de la ciudad o que van inclusive puerta a puerta y les comentan de qué se trata su organización, sus diferentes proyectos, y les invitan a que puedan ser parte de o que brinden una donación mensual o un aporte mensual, semanal, etcétera, para continuar con el apoyo que se les brinda a sus diferentes proyectos o a sus diferentes organizaciones. Si bien esta es una de las estrategias
más comunes y más antiguas que se han manejado en temas de fundraising. En los últimos años hemos visto que realmente ha bajado su efectividad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora el potencial donante tiene muchas más exigencias que tenía antes, ¿no es cierto? Es mucho más informado y hay mucha más competencia, es decir, cuál es este factor diferenciador que existe en que yo aporte a esta ONG y no aporte a la otra organización que se encuentra 2 cuadras más allá que me está brindando exactamente este mismo servicio, llamémoslo así, de que se me acerquen, que me comenten, que me cuenten. Si bien esta es una estrategia que todavía es funcional, todavía se lo usa mucho, como bien les decía, ha perdido su efectividad porque el donante ya no solo se basa en un tema emocional. Ahora nosotros también hacemos un análisis lógico antes de cualquier proceso de compra y venta, llamémoslo así, ¿no es cierto? Si yo voy a invertir en esta organización, ¿cuál es el beneficio que yo como donante, ¿no es cierto?, voy a recibir a cambio? Y cuando yo les hablo de beneficios, no me refiero a un beneficio económico per se, pero sí tengo que tener algún tipo de servicio postventa, llamémoslo así, si yo afiliarme a ustedes, ¿cuál es este valor agregado que ustedes me están brindando? Entonces, dentro de esto, esta es una estrategia que se da mucho, pero que también suele ser costosa, ¿sí? Entonces, por eso los principales indicadores que tenemos que tomar en cuenta siempre son cuál va a ser el coste del FACER. El FACER me refiero a la persona, voluntario o persona que pertenece a la organización que está en ese punto de venta, llamémoslo así, el coste de la logística. A veces no necesariamente, pero suele ser que a veces se les paga por comisiones o por días para que estén ahí captando miembros, ¿no es cierto? Y se basa a través de un programa de mientras más números de miembros o más número de donantes capto, tanto es mi porcentaje que tú recibes de comisión. Suele pasar, no necesariamente es una metodología que se aplica siempre, pero hay ese sistema. También está el tema de socios por captador, ¿no es cierto? Que ahí viene en cambio a hacer números y decir, realmente me justifica todos los costos que tiene esta estrategia por cuántos socios puede captar realmente un FACER al día, cuál es el promedio de socios que se va a sacar diariamente, mensualmente, semanalmente. Y adicional a eso, también identificar cuál es el tiempo de vida de este socio y los socios totales. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hay que hacer este ejercicio de este donante que yo capto en la calle, ¿cuál es su tiempo de vida como socio? ¿Se va a quedar conmigo un mes? ¿Se va a quedar conmigo 6 meses? ¿Un año? Y ahí es donde yo les decía que entra este concepto de este valor agregado, en donde ¿cómo hago para que él se mantenga en el tiempo y sea sostenible? Ese es uno de los métodos. Siguiente, por favor. Luego tenemos el tema del telemarketing, ¿no es cierto?, por teléfono. Si bien esta ha sido una estrategia que ya prácticamente no se la usa mucho, sin embargo todavía existe, pero aquí lo que buscamos yo personalmente recomiendo que esta técnica o este método no se use con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque pierdes todo este valor o esta oportunidad que hay de generar un lazo emocional, que si bien no es, como ya les decía, el único factor que influye en un proceso de compra-venta o de donación, llamémoslo así, o de afiliación para una causa social, todavía puede generar algún tipo de beneficio. Sin embargo, como les decía, se pierde este concepto de esta relación o este match emocional que se puede lograr si lo haces por teléfono, y suele ser una de las técnicas mucho más costosas, ¿no es cierto? Entonces, a veces, en su mayoría de veces, en mi experiencia, les puedo decir que no justifica el coste que tiene este método en base a la ganancia que se obtiene. Siguiente, por favor.
Y bueno, ahora que vivimos en esta época de comunicación, donde todo es ya prácticamente virtual y más aún dentro del contexto en el que estamos viviendo ahorita, tenemos todo este tema de redes sociales, ¿no es cierto? Que manejamos mucho a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación, los no tradicionales y tradicionales. Y este siempre va a ser un gran método de levantamiento de fondos. ¿Por qué? Porque siempre vas a llegar al donante. Pero ¿cómo vas a llegar al donante? Es siempre y cuando hayas hecho todo este proceso previo que les había comentado, en identificar claramente quién es el público. No se trata solo de lanzar un bonito post en tu red social, sí porque sí, se trata de tener toda una metodología y una lógica atrás, una estrategia de comunicación que beneficie y aporte a la estrategia de fundraising, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son indicadores importantes que se tienen que tomar en cuenta para medir qué tan exitosa puede ser este método? Y que inclusive más que solo para medir el éxito de esta campaña o de este método de fundraising, es para que se tome en cuenta antes de realizarlo, ¿no es cierto? Primero es el tema de número de visitas a la landing page o específicamente a la página donde se le quiere llevar al potencial donante. Y esto tiene una lógica mucho más atrás, no es solo el número de visitas, sino que tienes que tener una estrategia de comunicación atrás correcta que te ayude a ti a que ese número de visitas incremente, que sigan llegando, que sigan yendo a esta página. Entonces, es decir, tienes que considerar temas de mensaje, de públicos, a quién quiero llegar, cómo quiero llegar, qué tan atractivo visualmente lo quiero realizar, etc. El tema de la tasa de apertura de los enlaces y principalmente cuando hablamos de campañas en redes sociales, en diferentes medios de comunicación, es súper importante el tema de los keywords, ¿no es cierto? Estas palabras claves que están dentro de la campaña que hacen que se relacione o se genere este engagement, este relacionamiento que es más o menos automático porque es una palabra o varias, pero pocas palabras que te ayudan a ti a generar una reacción emocional y lógica en donde yo quiero llegar a esta organización, quiero entender de qué se trata, quiero ver cómo puedo apoyar. Esta es una de los diferentes métodos que mayor valor nos ha generado en los últimos años en temas de fundraising y que según la estadística seguirá siendo una de las top 10 metodologías, sino para bien decir la principal, la top 1, que nos ayudará a nosotros a alcanzar mayor número de donantes. Luego existe también, y conozco muchas ONGs aquí en el país que manejan este método que es de la venta de productos solidarios o ventas estacionales, es decir, por el Día del Niño, por San Valentín, por Navidad, vendemos tarjetas, vendemos productos específicos que damos con nuestros donantes, etc. Si bien es una estrategia que genera fondos y que en su momento, como es estacional, para ese periodo de meses, normalmente suele ser un tope, es decir, tienes un alto ingreso, no es sostenible en el tiempo porque dependes de muchos factores, dependes de factores como el entorno, dependes factores como la estabilidad política, estabilidad financiera, el tema de la estabilidad económica del país, la logística de cómo haces llegar, cómo llega tu producto a tu público objetivo, etcétera. Entonces, yo hasta me atrevería a decirles que es una metodología que se usaba mucho hasta hace 2 años inclusive, pero este último año, tomando en cuenta esta nueva realidad en la que vivimos, el tema de la pandemia, es muy complicado o complejo que realmente alcance los volúmenes de venta que se llegaban en otros años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque prácticamente ya
la vida cambió, la metodología de intercambio o relacionamiento con donantes también cambió y estamos pasando por una crisis económica. Entonces, es importante, como yo les decía, tomar en cuenta toda esta realidad en la que estamos viviendo, no solo como organización, pero también como país, como donantes, como beneficiarios, etcétera. Si bien esto es algo que ustedes quieren implementar, es importante que tomen en cuenta estos indicadores. El costo de la fabricación, el tema de la distribución y logística, como yo les decía, el tema de la venta estimada y la ganancia neta, ¿no es cierto? Entonces, eso es súper importante que ustedes tomen en cuenta como principales indicadores. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, también existe esta, que son los crowdfundings o iniciativas solidarias y que ha tomado mucha fuerza en los últimos años a través de diferentes plataformas que se han creado. La más conocida, ustedes deben saber, es como GoFundMe. Sin embargo, aquí en el Ecuador hay una plataforma de crowdfunding que se llama Asvaca, creo yo que es la más conocida. Y este tipo de estrategia lo que busca es importante, es determinar un proyecto específico. Este proyecto tiene que tener, ¿no es cierto?, un objetivo concreto, tiene que tener una determinada suma de dinero de cuánto quiero o cuánto necesito y tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Estos son ciertos objetivos o más que objetivos, son ciertas necesidades básicas que tienen que tener este tipo de proyectos si queremos que esta campaña de crowdfunding sea funcional. Como bien les decía, no solo para el tema de redes sociales es importante la comunicación es 100% transversal, pero claramente hay ciertos tipos o diferentes métodos, como ustedes ven, en donde comunicación va a tener un peso mucho más fuerte que en otras metodologías. Siguiente, por favor. Ahora, como les acabo de comentar, estas son diferentes métodos, no necesariamente son todos. Traté de incluir las más conocidas o las que más se utilizan dentro de las organizaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto? O que más allá de que sean organizaciones sin fines de lucro, pero son los métodos de fundraising más comunes que se utilizan. Todos estos son importantes, todos estos pueden trabajar por su cuenta o pueden trabajar en conjunto. Como bien les decía, cómo determinamos cuál es la mejor es entendiendo claramente la planificación de nuestra organización y evidentemente si es que tenemos proyectos específicos, haciendo un análisis técnico de ese proyecto para identificar estos factores, como les decía, públicos objetivos, objetivos de la organización, del proyecto y de la organización, beneficiarios y que todos estos sean medibles, concretos y logrables. Ahora sí, con todo esto, voy a entrar a otro de los métodos de fundraising, que vamos a entrar un poco más a detalle, porque es estas alianzas con las empresas, ¿no es cierto? Esta alianza estratégica entre empresa y ONG, que también es un método de fundraising y que en los últimos años se ha convertido en el más eficiente y en el más sostenible. ¿A qué me refiero con el más sostenible? A que es aquel método que te ayuda a ti como organización a tener una relación que perdura en el tiempo, a tener ingresos fijos que nos ayudan a nosotros a alcanzar y proyectar proyectos de mediana y larga duración. Entonces, estas alianzas estratégicas, Ricky, si puedes dar siguiente. ¿Qué son o qué buscan? Entonces, todos nosotros hemos escuchado sobre el concepto, o sea, de que hacemos alianzas estratégicas entre la empresa y el sector, entre la empresa y el tercer sector, ¿no es cierto? Ahora, qué bien, realmente, ¿qué podemos entender de una manera ya técnica? ¿Qué es una alianza estratégica entre una empresa y una ONG? Y aquí sí, les voy a leer esta definición, porque creo que de todas ellas ha sido la más clara, la más concisa y que nos ayuda a entender claramente cómo se integra la responsabilidad social empresarial y obviamente el objetivo, la sostenibilidad como objetivo macro para alcanzar este tipo de alianzas.
Entonces, esta dice, es una asociación que permite a la empresa alcanzar sus objetivos de responsabilidad social empresarial de una forma más social y respetando el medio ambiente, sin perder de vista su core business y su objetivo de generar beneficios. Lo que busca este nuevo tipo de alianza es establecer un modelo de negocio innovador que considere la sostenibilidad como un factor central de negocio, generando valor a la ONG mediante la obtención de recursos para financiar o ejecutar proyectos. Si bien ahorita les leí esta definición, el objetivo con esto es que ustedes puedan tenerlo súper claro de manera técnica, teórica, qué es. Ahora, desegregando un poco esto, lo que se busca entender es que cuando buscamos una alianza estratégica entre empresa y ONG, estamos entendiendo que se incorpora al modelo de negocio de la organización. Normalmente es una organización que ha incluido dentro de su modelo de negocio a la responsabilidad social empresarial con objetivos de sostenibilidad, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con esto? Es que una empresa que normalmente no hace acción social, que dentro de su core business, dentro de su filosofía organizacional, dentro de sus valores y principios, no tiene interés por temas relacionados con el ámbito social, el ámbito ambiental, económico, ¿no es cierto? O generación de impacto, normalmente no va a tener una buena relación con una ONG o ni siquiera va a buscar tener una alianza estratégica con una ONG. Por ende, las ONGs cuando buscan generar alianzas estratégicas tienen que identificar este tipo de organizaciones. Organizaciones en donde su organización per se, es decir, la ONG, pueda incorporarse y generar valor al modelo de negocio y al plan de responsabilidad social de esta empresa con la cual quieren generar algún tipo de relacionamiento, ya sea para obtención de recursos o para el tema de financieros o para la ejecución de proyectos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué características tienen estas alianzas? Y esta es una de las preguntas más comunes que suelo tener siempre por parte de las diferentes ONGs con las que trabajamos. Es qué características deben tener, qué es lo que busca una empresa cuando busca un acompañamiento o un apoyo por parte de una ONG. Normalmente hay algunos puntos, pero estos son los 5 principales que yo creo que siempre se deben tomar en cuenta cuando estamos buscando o desarrollando estrategias para alcanzar estas alianzas. La primera es que se debe tener una visión común, ¿no es cierto? En donde se tome en cuenta los objetivos de la empresa como también los objetivos de la organización en un ámbito individual, ¿no es cierto? Pero también en un ámbito mutuo. ¿A qué me refiero con eso? Es que cada organización, la empresa como la ONG, tendrán sus propios objetivos. Sin embargo, lo que buscamos a través de esta visión común es que cómo hacemos que estos diferentes objetivos independientes se logren formular en objetivos mutuos, ¿no es cierto? Que generen valor a las dos organizaciones. También tenemos que contar siempre con el compromiso de la dirección. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes bien saben, el tema de la responsabilidad social, empresarial, el tema de sostenibilidad, se requiere siempre a los tomadores de decisión. Se necesita que la alta gerencia tenga un papel activo dentro de estos. Entonces, si queremos que esta alianza, como bien lo dice su nombre, sea estratégica, sea sostenible, tenemos que tener un papel activo por parte de las altas gerencias, no solo de la empresa, sino también obviamente de la ONG. Otra cosa que es súper importante que normalmente suele pasar es que las organizaciones no están abiertas al cambio. Es decir, la empresa tiene claro qué es lo que necesita y tiene claro qué es lo que busca y la ONG entiende en qué son buenos y en qué pueden aportar, pero no hay esta flexibilidad de acomodarse, ¿no es cierto?, las diferentes necesidades que puede tener la empresa, como también puede tener la ONG. Y el objetivo que se busca es que se pueda generar este match entre las dos, entendiendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y dónde van a encontrar estas oportunidades de valor. Adicional,
y como siempre yo le digo, se debe incorporar el tema del valor compartido. Y cuando hablamos de valor compartido, lo que buscamos es prácticamente tener una relación ganar-ganar, ¿no es cierto? Este win-win que todos nosotros conocemos, ¿ya? Y si bien este tema de los objetivos en común se prácticamente es transversal y abarca todos los diferentes puntos que acabamos de conversar, es muy importante que cuando se tenga claro esta visión común que se tiene, el compromiso de la dirección, tener esta apertura al cambio y buscar generar una relación ganar-ganar, se planteen estos objetivos en común porque estos van a ser los que nos ayudan a mantener una relación prolongada y tener una relación sostenible en el tiempo. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí ya entra un poco más técnico, ¿no es cierto? Y voy a ir por temas de tiempo un poquito más, no tan a profundidad. Pero aquí lo que les voy a mostrar es en base a cierta metodología que se maneja justamente para el tema de fundraising y manejándonos bajo la metodología del modelo de negocios responsables. Hay cierta lógica atrás de cuándo, a quién tener en cuenta, cuándo y cómo crear alianzas entre la ONG y la empresa. Entonces, hemos visto lo que es una alianza estratégica de la manera técnica, teórica. Hemos identificado cuáles son los 5 factores indispensables para que esta pueda ser sostenible y perdure en el tiempo. Y ahora, cuando yo como ONG, ¿no es cierto?, quiero generar esta alianza y voy y me acerco a una empresa, estos son factores que deben tomar en cuenta. El primero es a quién tengo que tomar en cuenta cuando voy a ir a presentar a mi organización sin fin de lucro o si voy a ir a presentar mi proyecto. Así como teníamos, yo les decía, tenemos diferentes stakeholders, ¿no es cierto? Para cada proyecto, inclusive para cada acción, se puede hacer un mapeo de stakeholders o un árbol de públicos. Aquí, en base a esta metodología que yo les comentaba del modelo de negocio responsable, te dice que dentro de la organización existen 4 tipos de públicos en los cuales una ONG normalmente tiene que interactuar. El primero está el economic buyer, ¿no es cierto? Este economic buyer lo que le queremos, o quién es, o qué es lo que busca, es el tomador de decisión, ¿no es cierto? Es el que a la final tiene la decisión final para decirte a ti si voy a apoyar a tu organización o no voy a apoyar a tu organización. El economic buyer normalmente suele ser en el financiero, inclusive el CEO, CFO, etcétera, ¿no es cierto? Son estos tomadores de decisión que tienen en su poder la potestad de decirte sí, si te voy a dar los recursos que estás buscando o no. ¿Y qué es lo que ellos buscan, no es cierto? Ellos buscan entender en base a este análisis que normalmente siempre hacemos. Inversión versus impacto, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Es yo invierto y qué voy a tener yo de retorno. Y este retorno de esta inversión que hacen las organizaciones, siempre les digo que no es necesariamente un retorno financiero, pero normalmente se miden por el retorno de impacto, es decir, estos estándares, estos indicadores de impacto que a mí como empresa me van a servir para justificar esta inversión. Y por eso es tan importante que las ONGs, cuando presentan sus proyectos, tengan claro cuáles son estos indicadores y cuál es este ROI social o este retorno de inversión que va a tener la empresa si financian estos proyectos o hacen un acompañamiento técnico y un acompañamiento financiero del proyecto. Luego también está el user buyer, ¿no es cierto? Que es esta persona que supervisa, es el que ya, digamos, ya tenemos el economic buyer, ya lo ganamos, ya tenemos el ok, entonces comenzamos a trabajar. Y entra el user buyer. Este user buyer normalmente suele ser la persona responsable de que se ejecute el proyecto, de entender que los objetivos que se plantearon dentro del proyecto están generando valor y que se está generando esta relación ganar-ganar que se esperaba. Luego viene el technical buyer, ¿no es cierto? Este technical buyer lo que busca es de entender que todos los temas
técnicos, ya sean temas legales, temas financieros, de recurso humano, etcétera, se esté manejando de la mejor manera y que se está cumpliendo y que no vayamos a tener ningún inconveniente. Y por último está el tema del coach, ¿no es cierto? Que igual está a un nivel, al mismo nivel que el economic buyer, es decir, está como al mismo nivel del tomador de decisión, pero suele ser la persona que orienta o guía a la organización a que genere esta relación con esta específica ONG o con este proyecto específico, porque existe un complemento de culturas, hay un complemento de políticas, etcétera, de temas filosóficos ya más internos de la organización, que se entiende que van a generar un buen match entre la empresa y la ONG. Entonces, estos son los diferentes tipos de públicos que hay. Normalmente el coach suele ser el director de responsabilidad social o el jefe de sostenibilidad de las organizaciones, ¿no es cierto? Y el economic buyer es este CEO, este gerente financiero que toma estas decisiones. Y es importante que ustedes como ONGs entiendan esto, porque esto nos ayuda a nosotros a definir claramente qué mensaje quiero llegar para cada uno de ellos, ¿cierto? Cómo voy a trabajar con cada uno de ellos y entender un poco la lógica dentro de la organización de cómo se analiza o quiénes son las personas que conforman este proceso de desarrollar una alianza estratégica. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo podemos llegar a una organización? ¿Cuándo es importante? Hay diferentes tipos de momentos en donde una ONG debe llegar y por eso es tan importante que antes de que una ONG vaya y toque las puertas de empresas, tiene que haber hecho un benchmarking correcto de estas organizaciones. Uno de los factores indispensables para saber si voy a ir a golpear la puerta de esta empresa para presentarme y presentar mis proyectos es identificar si realmente mi core como ONG se complementa con las líneas estratégicas de responsabilidad social o sostenibilidad de esa empresa. Si no lo hacen, la posibilidad de que generen una alianza sostenible realmente es muy baja, ¿sí? Por eso, ese es el primer factor. Pero si ya hemos identificado que sí, que hay un match, que podemos encontrar puntos de encuentro, entonces, ¿cuándo es importante ir a presentarnos? Hay diferentes etapas, ¿no es cierto? Hay empresas que están en fase de crecimiento y estas suelen ser empresas que son, llamémosles como las medianas empresas que están creciendo con proyecciones de convertirse en grandes empresas. Estas empresas van a comenzar a tener un interés por generar proyectos, pero evidentemente tal vez no van a tener todavía claro cuáles son sus líneas establecidas en responsabilidad social o qué es lo que necesitan o qué es lo que requieren. Entonces, si soy una ONG que ya tengo mucha experiencia, que tengo un gran portafolio de proyectos de servicios. Entonces, este es un buen momento para alcanzar este tipo de empresas porque son empresas con las cuales ustedes van a poder generar una alianza, no solo para que ellos financien proyectos o les ayuden a levantar fundraising, pero que también ustedes van a intercambiar conocimientos, les van a brindar su expertise, le van a guiar a la organización a identificar una rama o una hoja de ruta clara sobre estrategias de sostenibilidad en las que ellos se quieran enfocar. Luego están las empresas estables, ¿no es cierto? Que normalmente son empresas que ya tienen alianzas estratégicas con otras organizaciones, que ya tienen una política de responsabilidad social, una estrategia clara. Entonces, lo que buscan es o mantenerse con las mismas organizaciones con las que han venido trabajando o solventar la problemática que se planteó y al finalizar comenzar a trabajar con una nueva e integrar nuevos actores o nuevas ONGs a este proceso que ellos manejan. Estas son empresas estables. Y luego tenemos estas otras que son empresas con exceso de confianza, ¿no es cierto? Que son aquellas que se sienten que están en el mejor momento y que normalmente no trabajan con organizaciones externas, es decir, ellas ya pasaron por todo este proceso, ya tienen una estrategia de sostenibilidad clara y fuerte y tienen toda la capacidad y todos los recursos para ellas mismas desarrollar
y enfocarse en las diferentes causas sin necesidad de trabajar o interactuar con otras organizaciones. Estas suelen ser difíciles de llegar, pero si se logra llegar a ellas, tienes una mayor oportunidad o mayor chance de que la relación sea sostenible en el tiempo. Siguiente, por favor. Y bueno, estoy un poquito pasada el tiempo. Qué pena con ustedes. Voy a hacerlo esto súper rápido para ya poder finalizar y luego entrar ya a preguntas. Con esto lo que quiero que ustedes vean es cómo se tienen que crear estas alianzas y estos son solo los pequeños tips que son importantes que ustedes tomen en cuenta en base a todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Cómo debo llegar a ellas? Siempre presentarse como un aliado, no como alguien que viene a buscar su ayuda, ¿no es cierto? O que necesita su ayuda principalmente, sino como yo soy un aliado estratégico que va a brindarte a ti apoyo a alcanzar tus objetivos. ¿Listo? Como un igual. Nunca presentarse como alguien que necesita apoyo o que se pueda sentir que está menor a la empresa, en una posición menor a la empresa, ¿sí me explico? Siempre ofrecer soluciones que agreguen valor al trabajo que ya realizan, como yo les decía, lograr generar estas alianzas de valor compartido, una relación ganar-ganar, hacer un benchmarking de la empresa. Esto es indispensable para que ustedes entiendan y logren engancharle en esa primera reunión, indicándole, mira, yo sé que estos son tus proyectos y en base a estos, yo creo que estos proyectos te van a generar valor porque se acomodan y ayudan a alcanzar tus objetivos. El benchmarking es una de las cosas indispensables que una ONG debe hacer. Y por último, ¿no es cierto? Bueno, va muy relacionado con el tema del benchmarking, ¿no es cierto? Es conocer a qué industria, cómo trabajan, etcétera. Y por último, lo más importante es comunicar. Como bien les decía, la comunicación es 100% transversal y tiene que generar valor a todas las diferentes fases de este proyecto. Siguiente, Ricky. Y bueno, aquí hay algunas ventajas para la empresa y para las ONGs, que creo que esto ya lo hemos visto, ya lo hemos discutido. Y siguiente, Ricardo. Y por último, este es el último, lo que quiero, con esto quiero finalizar, es que en base a todo lo que hemos visto, en base a toda esta teoría, en base a toda esta estrategia que hemos analizado, lo principal y lo más importante es que el objetivo de generar alianzas estratégicas, el objetivo de desarrollar estrategias de fundraising es poder crear impacto. Y para poder crear impacto, como bien todos ustedes saben, tenemos que trabajar juntos, ¿no es cierto? Entendiendo cuáles son nuestras capacidades, compartiendo experiencias, compartiendo buenas prácticas, compartiendo recursos y, más que nada, creando propuestas estratégicas que ayuden a alcanzar este impacto. Pero para poder saber cuál es el impacto que estamos desarrollando, es indispensable que en cada proyecto, que en cada plan que se desarrolle, que en cada acción que ustedes busquen, siempre tengan indicadores de impacto que les ayuden a ustedes a medir qué tan efectiva es esta estrategia, qué tan efectiva es esta causa que estamos buscando o qué tan efectiva es esta relación entre empresa ONG. Con eso voy a cerrar. Les agradezco muchísimo por su tiempo y ahorita sí voy a abrir el espacio para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto resolver todas sus preguntas. Gracias, Juanma, por, eh, por tu comentario. Lo mismo para Juan Pablo Vallejo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hola, súper interesante y práctica. Sí, sí, con muchísimo gusto. Nosotros les hacemos llegar la presentación. Entiendo que Paulina, que es nuestra coordinadora de la Escuela de Sostenibilidad, les hará llegar la presentación con muchísimo gusto. Muchas gracias, María José.
Listo, veo, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, si quieren... excelente ponencia. Qué bueno, me alegro que les haya gustado. Creo que fue clara y concisa por lo que veo, porque no hay muchas preguntas. Igual, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, con muchísimo gusto estamos a las órdenes. Nos pueden hacer llegar cualquier información al correo. Ricardo dice, ¿cómo conseguir recursos no necesariamente económicos? Bueno, esta es una buena pregunta. Y si bien no todas, si bien tal vez la presentación estaba un poco enfocado hacia el levantamiento de fondos en un ámbito económico, ¿no es cierto? O financiero, todas estas estrategias que les acabamos de mostrar y toda esta metodología que yo les acabo de comentar funciona para cualquier tipo de recurso que se está buscando. Inclusive si la alianza se la maneja mediante canje, que es una modalidad que muchos utilizan, ¿no es cierto? Tiene la misma metodología atrás, es decir, se tiene que entender cuáles son sus objetivos, qué es lo que se necesita, quiénes son los públicos y principalmente se tiene que presentar este impacto, ¿no es cierto? Y esto es importante y con esto tal vez creo que voy a responder un par de preguntas y es, ¿qué es lo que busca la empresa cuando genera esta relación con la ONG? Es entender este retorno de mi inversión. Y este retorno de la inversión no es necesariamente, como les decía, de que financiera, sino todo esto que estoy invirtiendo en ti, qué impacto está generando. Y yo necesito como empresa indicadores, indicadores reales y tangibles que me ayuden a mí a justificar esta inversión. Igual fuera lo mismo si fuera mediante canje, ¿no es cierto? Voy a ver, aquí tenemos un par más. Si nos dejas tu contacto también sería súper interesante. Claro que sí, con mucho gusto ya les mando mi contacto. ¿Cuáles piensas que son los sectores que usualmente están más abiertos a colaborar con ONGs? Eh, Realmente es un poco complicado decirte, yo creo que no me atrevo a decirte cuál es un sector específico que está más abierto a colaborar con ONGs. Hay muchos factores que influyen y en eso también va muy de la mano en cómo están ustedes planteando su programa de responsabilidad social como empresa y a la vez cómo se está planteando la estrategia de levantamiento de fondos, ¿no es cierto? O alcance de donantes. Y depende de cuál es el core de negocio de la empresa y cuál es el core de la ONG. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la problemática social o ambiental que yo quiero solventar a través de mi programa? Y sobre eso, identificar, ok, si es un tema ambiental, tal vez me voy a ir con organizaciones que están más o menos en la zona donde yo quiero solventar la problemática o que tienen acciones ambientales importantes que puedan ayudar a financiar este programa. Me explico, hay muchos factores que juegan ahí para poder determinar qué tipo de proyectos y cuáles serían los socios estratégicos perfectos para hacer su match. ¿Cómo se puede hacer para que las donaciones que logramos en un proyecto específico se mantengan o se repitan cada año? Si bien, como les acabo de explicar, para que esto sea sostenible, para que se genere una relación sostenible en el tiempo entre empresa y ONG, se tienen que presentar una relación ganar-ganar, es decir, incluir factores de valor compartido. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que si yo como empresa estoy invirtiendo en ustedes, ¿no es cierto? Tengo que tener un retorno de esa inversión y ese retorno serán estos indicadores de impacto que justifican mi inversión, que me ayudan a mí como organización decir, miren, estoy enfocando, me estoy apoyando al ámbito social, al ámbito ambiental, a través de un programa en conjunto con esta ONG y que lo hemos hecho y hemos perdurado en el tiempo. ¿Sí? También uno de los factores para que sea sostenible es que tenga una buena planificación estratégica por detrás. Gracias a ustedes. Claro que sí. ¿Cómo debería presentar la ONG sus proyectos para que sean más atractivos para la empresa, los donantes? Hay toda una metodología atrás de cómo se debe desarrollar proyectos sociales. Sin embargo,
Hoy no hemos tenido el tiempo de revisarlo a profundidad, pero les invito a que lo investiguen, a que lo revisen, y esta metodología les ayudará a ustedes a identificar claramente cómo podemos hacerlo más atractivo. El factor principal es que sea un proyecto pensado específicamente en el socio estratégico, es decir, en el donante y en el beneficiario, entendiendo sus necesidades y sus expectativas. Muchas gracias por la presentación en relación con fundaciones que trabajan temas de desarrollo. Ya, Creo que en están esta, todas, creo que están todas las preguntas, ¿o falta alguna? solo me falta una de Gisela Ceballos, que creo que es la última, y que me pregunta en relación con fundaciones que trabajan temas de desarrollo, gobernanza, conservación de biodiversidad, que requieren levantar fondos para estos temas, llegar a donantes internacionales o grandes, ¿qué metodología? Ok, normalmente cuando queremos buscar fondos internacionales, existe toda una metodología que ya o sea, te dicen cuáles son los TDRs y te exigen cuál va a ser la metodología que se tiene que aplicar. Entonces, ahí realmente es inclusive, a ver, es el formular el proyecto es más sencillo porque ellos ya te están plasmando qué es lo que se está exigiendo, pero suele ser más competitivo, porque tu proyecto normalmente, ¿cuál es el factor indispensable para que un proyecto gane? Es que tiene que incluir el concepto de la innovación, que ha sido una de las tendencias top dentro de sostenibilidad en proyectos de desarrollo social como manera transversal. Entonces, esa sería mi recomendación. Y por último, Adriana de Plan Internacional me indica, mencionabas que una estrategia de recaudación de fondos que está tomando fuerza es la digital. ¿Consideras que Ecuador es un mercado creciente? ¿Los donantes suelen donar por canales digitales? Sí, totalmente. Totalmente, Adriana. El tema, esto de una tendencia creciente en el ámbito digital no es en este último año dada la pandemia, sino que se ha convertido en algo que ya ha pasado en los últimos 5 años, ¿no es cierto? Y que se proyecta a que se convierta en la metodología más accesible para alcanzar levantamiento de fondos. Por eso el tema del crowdfunding, tal vez no en el Ecuador, pero a nivel mundial, se ha convertido en una plataforma tan indispensable y tan importante. El Ecuador es un mercado creciente. Sí, estamos en una crisis económica, por eso yo les decía inicialmente, tomen en cuenta todos estos factores mucho más macros, ¿ya? Entiendan la realidad en la que vivimos, pero entiendan también quiénes son sus posibles donantes, ¿sí? O sea, si vas a llegar si vas a buscar donantes a través del internet, a través de campañas de redes sociales o crowdfunding, tienes que tener un donante que encaja a un perfil específico en el cual el tema del uso de la tecnología es algo muy común para él, inclusive es algo mucho más accesible que yo acercarme o llamar a una fundación para decirles quiero darles una donación. Y bueno, ahí sí creo que hemos respondido a todas las preguntas. Yo les agradezco a ustedes por todo su tiempo. Gracias a ti, María Caridad. Estamos en tiempo justo. Agradecerles a todos el habernos acompañado esta mañana. Indicarles también que a todos los participantes les vamos a compartir la presentación que tú nos has dado el día de hoy y que estén atentos a nuestras comunicaciones. Vamos próximamente a tener nuevos espacios enfocados específicamente en esta temática y dirigidos a las ONGs. Gracias María Caridad de nuevo y nos vemos próximamente.